Un saludo queridos colegas, bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de El Colega SAT. Jornada intensa, empezamos el lunes 24 de febrero fuertecito, esto lo van a ver seguramente el martes 25, pero hasta la medianoche del lunes 24 la situación no ha cambiado. Crisis, tensión, subida de pasajes en el transporte público, vamos a aclarar eso después, en la ciudad de La Paz. Y obviamente nuestro querido Abecor nos madrugaba justamente con ese arte, con las caricaturas que él tiene, magnífico, que lo puede resumir en una sola imagen, ¿no? Como estamos viendo acá. Y que es portada también de este video. Los créditos son de Abecor. Eso queda ahí. Y seguramente muchos hoy en la mañana no solamente lo vieron en redes sociales, lo vieron en camino a sus trabajos, a sus colegios, universidades, fuentes laborales, o si es que tuvieron que salir por algún motivo, sobre todo en la mañana, veían estas imágenes tanto en las redes sociales como pasando alrededor nuestro. Y véanlo. Esto no es Kazajistán o un país de esos, así que están perdidos en el mapa, ¿no? Esto es en la ciudad de La Paz. Por eso siempre me parece una gran contradicción que esta ciudad lleve ese nombre, ¿no? Donde todo está a flor de piel. Las imágenes son fuertes, yo lo voy a dejar corriendo, voy a quitar un ratito el sonido para que no perjudique mucho al audio. Pero la hazaña que tiene esta persona, la de la chaqueta naranja, contra el funcionario público, claramente identificado también con los colores del querido Iván Arias, esa violencia, esa hazaña, esa ira cargada, que seguramente se la debió cargar de mucho más antes y no ha tenido mejor remedio que desquitarse con esa persona. Miren cómo le da los golpes, prácticamente está por reventarle la cabeza y no hay nadie quien pueda intervenir. Y si interviene alguien de la alcaldía, y eso también me llamaba la atención, los que están claramente identificados con los colores de los chalecos de los funcionarios municipales, se va a generar una batalla campal y nadie va a salir bien parado, al menos los funcionarios públicos, ¿no? La sociedad se está yendo a la mierda, señores, se está yendo a la mierda. Bicentenario, no podíamos escoger mejor año para desintegrarnos como sociedad. Este es el punto clave. Este es el punto clave donde Bolivia va a definir en qué tipo de sociedad se va a convertir en los próximos, ya no estoy hablando 200 años, 100 años, sino en el próximo, por lo menos en los próximos 5 o 10 años. Y cuando la gente creía que hablar de política no tiene que ver con tu situación laboral, con tu situación económica, con tu día a día, esto también es política. Esto también es política, o es una consecuencia más bien de las gestiones políticas que se han ido realizando en los últimos años y que lamentablemente como sociedad no le hemos dado el interés necesario en su momento. Y 2025 es como una olla de presión, gente. Es como una olla de presión. Cada vez se están sumando más cositas a esta olla de presión. Y la intensidad del fuego no está descendiendo. La gente está tan cargada de ansiedad, estrés, ira. Mírenlo, por ejemplo, a esta persona que prácticamente descarga toda su furia. No hay quien quiera pararlo o pueda pararlo siquiera. Ahí apenas lo arrinconan sus compañeros, ¿no? Porque yo creo que si lo dejaban ahí, íbamos a tener uno de los primeros, si no es posible, bajas. Y que lo hubiera, voy a censurar la palabra, a golpes. Ojito con eso. Entonces, año del bicentenario, incremento en el transporte público. Ahora vamos a discutir lo de público. Y que obviamente eso tiene un efecto que va a desencadenar todo tipo de bienes y servicios en nuestra sociedad. ¿A qué punto se va a fracturar la sociedad? Empezando de la ciudad de La Paz, ojo, centro político, donde todo puede pasar. Bueno,
Pasemos a las siguientes imágenes, que estas imágenes también han dado la vuelta, no voy a decir al mundo, que sería exagerado, pero sí por lo menos tanto dentro de la ciudad de La Paz, Ciudad del Alto y también seguramente a nivel Bolivia. Cómo esa tensión puede derivar en lo que vamos a ver ahora. Esto, por ejemplo, fue capturado por la Red Herbol. Esto, por si acaso, para los que sean del interior, es en la estación central, cerca al Teleférico Rojo. Es un punto muy estratégico, llamémoslo así, porque hay varias líneas de transporte público, nuevamente entre comillas, que circulan justamente por esta avenida que es muy transitada. Aquí, por ejemplo, vemos un micro azul que normalmente cubre una ruta también de Sopocachi, por la calle Sucre, etcétera, algunos minibuses. Aquí podemos ver, por ejemplo, creo que es un micro verde o amarillo, no distingo muy bien el color, pero es un lugar de alta transitabilidad, ¿no? Y esto sucedía concretamente a las 8:30 de la mañana, hora pico. Muchas personas, por ejemplo, ingresan a sus fuentes laborales ya sea 8:30, ya sea 9 de la mañana, o algunos escolares que se les pegan las sábanas y bueno, están llegando tarde a los colegios. Pero hora pico, nuevamente recalcándolo, y tanto choferes, funcionarios públicos de la alcaldía, tal vez alguna junta de vecinos por ahí, estaban ejerciendo el control, primero los choferes, para que no se les decomise ni placas, ni se les sancione, etcétera, defendiendo lo que ellos creen de que es justo, porque ellos alegan de que todo ha subido y ellos también necesitan pagar repuestos de auto, necesitan pagar facturas de luz, alimentación, etcétera. Y con el actual precio del pasaje, que en la ciudad de La Paz es 2 bolivianos, tramos cortos, entre comillas, y 2.60 tramos largos, que esto más que todo divide a la ciudad en macrodistrito sur, llamémosle, y macrodistrito centro, Max Paredes, periférica, etcétera, que estos últimos son los que se manejan los 2 bolivianos normalmente, ¿no? Un poquito complicado explicar para los del interior, pero los pasajes son 2 bolivianos y 2.60 hacia la zona sur de la ciudad de La Paz, ¿no? Que es prácticamente también un macrodistrito muy importante, eso valga la aclaración. Y obviamente ha habido un incremento sobre todo de 50 centavos, de 2 bolivianos a 2.50 y de 2.60 a 3 bolivianos, porque nadie te va a pagar 3,10 centavos, ¿no? 3 bolivianos y bueno, se acabó. El problema aquí radica, y es que tal vez tú en tu burbuja unicornio no vayas a sentir esos 50 centavos cuando uno es soltero, cuando uno tiene más que responsabilidades con otras personas que dependen de tu ingreso. Pues bueno, no te afecta mucho esos 50 centavos, ¿no? Tal vez los puedas pasar y haces como muchos han hecho el día de hoy, de simplemente darles los 2.50 y olvidarse de eso, ¿no? Dejarle la responsabilidad tal vez a otro, que en todo caso es el gobierno municipal de La Paz el que tiene que encargarse de fijar estas tarifas. Y bueno, los choferes están defendiendo eso, ¿no? El sector sindicalizado, transportistas, etcétera, de incrementar el pasaje en 50 centavos. Por otro lado, las juntas vecinales, y no sé si en coordinación o no con el gobierno municipal, con la alcaldía de La Paz, están viendo la manera de hacer controles y evitar de que se hagan estos cobros arbitrarios de parte de un lado, ¿no? Y en medio de toda esa mezcla de emociones, pensamientos, tal vez ideologías incluso detrás, hay que verlo, sucede esto, ¿no? 8:30 de la mañana, lunes 24 de febrero, en la estación central, casi Nudo Vita, casi centro de la ciudad. Se podría considerar el centro de la ciudad también. Funcionarios aquí arrinconados, son 4, casi 5, frente a una masa de transportistas que seguramente son afiliados de algún sindicato, o incluso tal vez fueron obligados por sus sindicatos a hacer el control, el resguardo respectivo de sus colegas conductores, y sucede esto. Y la que cae es una funcionaria pública, acá la van a ver.
trata de agarrarse y lamentablemente cae, ¿no? Y por ejemplo, el que lo empuja es este señor de acá, ¿no? Es el que básicamente ejerce fuerza sobre la humanidad de esta funcionaria pública y bueno, cae al piso y el otro no hace más que escapar, ¿no? Escapa, tratan de filmarlo para ver dónde se va a ir. La mujer se agarra de la cabeza, seguramente fue un golpe por lo menos fuerte, al menos. Se agarra de la cabeza, el otro escapa, tratan de ubicarlo y obviamente, voy a quitar un poquito el audio, obviamente es una situación muy delicada, la mujer está ahí, ha debido ser un golpe demasiado fuerte, se resguarda, se retiran y por lo menos esta pequeña escaramuza, esta batalla la han ganado sector de transportistas, ¿no? Sindicatos de transporte público nuevamente entre comillas. Y bueno, el gobierno autónomo municipal de La Paz, tal vez yo pienso que es un poquito sucio también jugar con la sensibilidad de la gente. Y bueno, tal vez en respuesta a preguntarse qué pasó con la funcionaria pública, toman una imagen de ella que ella está hospitalizada y dicen no a la violencia. Ella es Susan Nemtala, funcionaria de la Secretaría de Educación y Desarrollo Social, fue agredida y cayó de cabeza, víctima de la violencia por parte de transportistas en la Plaza Kennedy. Esto lo estamos hablando cerca de la estación central en la ciudad de La Paz. Se encuentra en el Hospital Municipal La Portada, ¿no? Y justamente se encontraba ahí. Aquí quienes quedan mal parados, lamentablemente, y eso se los digo, lamentablemente, es el sector del autotransporte, ¿no? Es estas personas que ya son conocidas por un maltrato, por ejemplo, al usuario, tal vez, abuso en las tarifas, sobre todo en el horario nocturno en muchos casos, incumplimiento de rutas y una actitud que obviamente no les va a ayudar de cara a lo que piensa la sociedad respecto a este sector en particular, ¿no? Entonces, la sociedad hoy más que nunca va a estar en contra también del sector del autotransporte, sobre todo el autotransporte urbano, tanto en la ciudad de La Paz como seguramente lo va a hacer en la ciudad del Alto. Y esto va a tener consecuencias de ambos lados. Ahora, pasando al tema, y esto por ejemplo es también una noticia del medio Herbol Digital, me parece muy interesante porque resume en un artículo todo lo que ha ido pasando y lo que se estaba anunciando que iba a pasar este lunes 24 de febrero, y se los leo. Tensión con el transporte en La Paz. Alcaldía controla tarifa y multa a choferes infractores, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la imagen, guardias municipales, funcionarios públicos, que yo no sabía de dónde había tanto funcionario. Hoy, por lo menos en el centro de la ciudad, hasta mediodía, por lo menos que yo transité por ahí, vi muchos funcionarios públicos. No sé de dónde los habrán sacado, de qué escritorios, etcétera, pero había una gran cantidad de funcionarios públicos que seguramente en su vida tal vez se habrán imaginado que tenían que ir a enfrentarse a uno de los sectores más caracterizados por este tipo de agresiones físicas que suelen realizar cuando se movilizan justamente. Es un sector muy relevante, al menos el sector del transporte público, nuevamente llamémoslo así, o transporte libre si quieren llamarlo también ahí, ¿no? Vamos a leer un poquito la noticia. Mientras aún no existe acuerdo sobre la nueva tarifa en La Paz, la alcaldía ha desplegado este lunes un total de 22 puntos de control en la ciudad para verificar que los minibuses no cobren por demás. Ahora, esos 22 puntos seguramente estaban en el horario de la mañana, pero a partir de este tipo de imágenes donde, por ejemplo, aquí vemos a personas que estaban agrediendo a los funcionarios públicos, o ha pasado una de dos cosas: o han sido los mismos funcionarios que por salvaguardar su integridad física han abandonado esos puntos de control, o sencillamente han tenido también la instrucción, seguramente sabia en su momento, de las autoridades ediles de decirles: salgan de ahí, no vamos a lamentar algún caso más grave como el de la mujer, por ejemplo, que está ahora hospitalizada, ¿no? No queremos más de eso. Creo, eso sería lo más sensato.
Entonces esos 22 puntos yo creo que no sé si vayan a mantenerse el día de hoy, martes 25. Sí, martes 25, ¿no? Es una jornada de transporte irregular Es una jornada de transporte irregular de transporte. Bueno, la redacción, gracias. La otra vez nos pasó con Unitel, ahora con Airbol, no pasa nada. Toda vez que en la mañana se advirtió una menor cantidad de vehículos de transporte que circulaban respecto a un día normal. En tanto, varios minibuses salieron a las calles a trabajar sin la identificación respectiva de la línea. Ahora, aquí hay algo muy curioso porque, por ejemplo, al no tener este letrerito de acá arriba, y justamente Avecor lo mencionaba muy bien acá en su arte gráfico, al no poder identificar la línea, no puedes identificar, por ejemplo, a qué sindicato pertenece, a qué línea también pertenece, y se pueden ejercer la sanción correctiva también al sindicato al cual pertenece el transportista en cuestión, ¿no? Y eso tal vez ha debido ser una táctica. Es decir, que el sector del autotransporte, antes de fijar una tarifa de 2.50, ha debido tener una conversación también con sus bases, con sus afiliados, sobre todo, de cuál es la estrategia para hacer sentir la necesidad que ellos tienen de hacer subir el pasaje por 2 bolivianos con 50 centavos, ¿no? Y que eso no tenga repercusiones tanto en los conductores como en los sindicatos. Hay muchos que incluso que han llegado a tapar sus propias placas. Han tapado las placas para evitar sanciones o multas correspondientes, ¿no? La alcaldía ratifica que la tarifa es de 2 bolivianos en tramo corto, lo que les estaba hablando, y 2.60 en el tramo largo. Hará cumplir esa escala, pese a que choferes anunciaron la aplicación de incremento a 2.50 ante la falta de acuerdo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Eric Milares, indicó que se está multando a los choferes que incrementan la tarifa o circulan sin identificación. El costo de las sanciones es de 50 bolivianos por infracción. En el centro de la ciudad se observaron hechos de gritos y tensión debido a los controles. El alcalde Iván Arias pidió paciencia. Bueno, vamos a ver después las declaraciones de Iván Arias en la mañana, ojo. Quiere llegar a un acuerdo de tarifas hasta el miércoles, pero si no se logra el pacto, anunció que decidirá el nuevo pasaje en base a las conversaciones previas con los transportistas. Esto a mí me causa ruido. Esto a mí me causa muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque primero te pide el alcalde Iván Arias paciencia. Una paciencia que tal vez las personas en este momento, en esta situación, tal como se han dado los eventos del lunes 24 de febrero, dudo mucho que la población tenga todavía esa paciencia de soportar 2 días más. Y eso todavía hay que verlo. Y esto todavía me causa muchísimo más ruido. Si no se logra el pacto, anunció que decidirá el nuevo pasaje en base a las conversaciones previas con los transportistas. Conversaciones previas con transportistas. No me estás hablando, por ejemplo, si ha habido una conversación donde han intervenido las juntas vecinales, mecanismos de control, agentes también de la sociedad civil que puedan tener participación en ello. Es decir, el alcalde Iván Arias ha tenido tal vez una reunión a puerta cerrada con los transportistas, con los sindicatos de transportistas en especial, y han llegado a un acuerdo previo. Y tal vez esta tarifa se mantenga y sea aprobada por el mismo Iván Arias, lo que sería su sentencia política. Porque estoy seguro de lo único que le puede salvar a la gestión de Iván Arias, aquí lo vamos a tener en pantalla, lo único que puede salvar a este caballerito es de que pueda, no sé, de alguna manera mágica, controlar el incremento del pasaje, al menos hasta lo que queda del año. Porque de que va a subir, va a subir. Es un hecho. Hay ideas de que se puede incluso quitar la subvención a los combustibles al transporte público, nuevamente entre comillas. Pero creo que no es una medida efectiva, pero seguramente la subvención a los combustibles se va a quitar en algún momento. Y si ahora el pasaje está costando 2.50 en la ciudad de La Paz, ojo, seguramente sin la subvención puede llegar a costar hasta 3.50 bolivianos. Estamos hablando de que los precios se van a disparar por las nubes. Y lo más triste de esto, lo bueno y lo malo. Lo bueno es si es que, por ejemplo, se quita la subvención de golpe,
Va a ser como darte un disparo, va a ser como cortar una mano que tenía una infección que podía contaminar todo el cuerpo. Y bueno, te quedas sin mano. Pero por lo menos cortas en su momento algo que podría ser mucho mayor. Lo lamentable del caso es de que seguramente muchas personas no van a poder aguantar esa transición que va a tener esa hiperinflación a una estabilización si es que se lo hace en el menor tiempo posible. Y eso va a demorar, no va a ser de la noche a la mañana, ojo. Y seguramente va a haber muchas personas que no van a poder soportar esa transición. Escuchemos lo que decía Iván Arias, sobre todo en la mañana. Es un mensaje cortito, 1:33 segundos. Ciudadanos de La Paz, estoy desde muy temprano circulando la ciudad y he visto una gran cantidad de minibuses que no han puesto el abusivo letrero de 2.50. Espero que estén cobrando 2 bolivianos en tramo corto y 2.60 en tramo largo. No está permitida ninguna otra tarifa. Hasta el día miércoles me voy a dar plazo de buscar extremos de acuerdo entre vecinos, control social y transportistas. Bueno, al menos acá en la declaración que da Iván Arias, dice que va a haber un acuerdo entre transportistas, vecinos, control social, etc. Pero en la nota del BOL que acabamos de leer dice que si no se logra ese pacto que está pensando, que quiere que esperemos los paseños, Iván Arias hasta el día miércoles va a decidir el nuevo pasaje en base a las conversaciones previas con transportistas. Aquí no te habla ni de control social, ni de juntas vecinales, etc. Eso es lo que a mí me causa ruido, al menos en este momento. Si hasta el día miércoles en la tarde no hay ese consenso y no hay ese diálogo, la alcaldía municipal emitirá el nuevo precio en base a los preacuerdos que hemos llegado hasta el día sábado. ¿Qué ha pasado con esos preacuerdos? No sé, tal vez alguien que pueda resumirlo en los comentarios ahora que puedan verlo el video en YouTube. Si ya había ese preacuerdo, pues bueno, era que hay una socialización también con la población y que no nos madruguemos el jueves con un nuevo precio que tal vez pueda ser mayor a este 2.50. Pero de que va a haber un incremento es lo más probable. Es lo más probable. Así que pido paciencia. Ese letrero, fíjense, minibús, como él no está llevando el letrero de 2.50, lo cual es bueno. El pasaje, vuelvo a señalar, está en todo boliviano. Ciudadanos, no paguen más de 2 bolivianos en tramo corto y 2.60 en tramo largo. Y a los transportistas que estén haciendo esta irregularidad, se tomará en cuenta su placa y se les quitará la circulación. No pueden adoptar medidas arbitrarias sin agotar el consenso. Estaremos atentos y nuestros equipos están saliendo ya a hacer el control. Buenos días. Bueno, querido Iván Arias, la tienes bien difícil. Porque también Iván Arias debe reconocer que parte de su campaña y de las personas, de los gremios que lo llevaron también a ocupar el puesto que ocupa actualmente, que es ser el alcalde de la ciudad de La Paz, es que también debe reconocer que llegó a acuerdos previos con sectores gremiales, transportistas y otros istas más para asegurar, por ejemplo, votos durante las elecciones de 2021, las subnacionales, concretamente para la alcaldía de la ciudad de La Paz. Entonces, en algún momento se ha debido romper este tipo de acuerdos con los transportistas, de que desde hace ya mucho tiempo están pensando en incrementar el precio del transporte, incluso mucho antes de que haya la crisis de los dólares, haya la crisis de la escasez de alimentos o el incremento en los precios de la canasta básica familiar, ¿no? Y obviamente, como les digo, eso va a traer sus consecuencias porque por ejemplo, esto es igual de Herbol. Choferes del Alto evaluarán en marzo la posibilidad de incrementar las tarifas en tramos largos. Si sucede en la ciudad de La Paz, ya ha pasado en Santa Cruz, pero la ciudad de La Paz también es referente para las demás ciudades de la región, al menos, va a tener su repercusión directa en la ciudad del Alto,
en la ciudad de Cochabamba, Potosí, Oruro, etc. Y es una escalada que puede tender incluso hacia el infinito. En Cochabamba, por ejemplo, ya han tenido esa discusión, pero no vaya a ser que La Paz también tome una decisión, sobre todo desde el sector del transporte libre, sindicalizado, y que se replique también en la ciudad de Cochabamba, Oruro, Potosí, en la ciudad del Alto, sobre todo, que está conectada a la ciudad de La Paz, ¿no? Y seguramente esto lo quieren evaluar, y aquí lo dice, con la burgomaestre Eva Copa. Y Eva Copa tampoco es santa de mi devoción, seguramente de muchas personas tampoco, pero por alguna razón sigue ahí. Y si hay un reclamo que se le puede hacer, por ejemplo, a la ciudad del Alto, no tanto a sus habitantes de a pie, sino también a sus autoridades sindicales, etcétera, que al final del día son los aliados cercanos de los alcaldes tanto de la ciudad de La Paz como del Alto. Si Eva Copa tiene en su poder, en la palma de la mano, a dirigentes de sectores gremiales, padres de familia, juntas de vecinos, etcétera, va a terminar su mandato sin problema. Hay que preguntarse si Iván Arias también goza de ese voto de confianza que tienen este tipo de sectores que son muy fuertes en ambas ciudades, Ciudad de La Paz y Ciudad del Alto, ¿no? Entonces, estimados colegas, yo por lo menos quería traerlos esto, comentarlo un ratito también, y ver también qué se puede hacer, ¿no? Qué soluciones se pueden ver. Yo por lo menos en su momento, alguna vez lo conversaba con mi pareja o con un grupo de amigos también, que la ciudad de La Paz, por su misma estructura, por sus mismas condiciones orográficas sobre todo, tiene que evaluar un nuevo planteamiento del transporte, esta vez sí público, para la ciudad, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, la importancia del eje no del eje troncal, sino de la ruta troncal, que normalmente comprende, esto para los que son de la ciudad de La Paz, tal vez los del interior no lo puedan entender muy bien, es desde la cervecería, Avenida Montes, por lo menos hasta, estamos hablando por lo menos del macrodistrito centro, etcétera, hasta San Jorge me estoy imaginando, ¿no? Y ya a partir de ahí empieza el macrodistrito sur, pero por lo menos ese tramo central, definir bien qué se puede hacer, por ejemplo, con el tema de congestionamiento, con alimentadores también a este tramo central que partan, por ejemplo, de las zonas periféricas, ¿no? Háblese de Periférica, háblese, por ejemplo, Max Paredes, háblese Chijini, háblese Yojeta, háblese San Antonio. Es decir, de que haya también rutas específicas que solamente cubran zonas y que sea un solo conglomerado de transporte que cubra la ruta troncal al menos, ¿no? Y que evite llegar también hasta esos lugares lejanos que a veces los mismos transportistas también lo indican, no vale la pena llegar a ello, y es por eso que se ha realizado también el trameaje. Es al menos una alternativa que yo siempre he querido evaluarla, pero seguramente se necesitan más estudios técnicos, estudios también de sostenibilidad, renovar también el parque automotor para que los vehículos sean más eficientes también en su uso. Y creo yo que también, no sé si esto lo vaya a plantear algún gobierno municipal en el futuro también, trabajar de la mano con el sector del transporte, es decir, tanto nos quejamos de la calidad de servicio, de la condición de los autos, etcétera, de que también el gobierno municipal, al menos en la ciudad de La Paz estoy hablando, tenga también programas de capacitación con transportistas, ya sea desde primeros auxilios, mecánica básica tal vez, atención al cliente si quieres llamarlo así, etcétera, que también vayan a trabajar de la mano y que el sector transporte no siempre sea esta cara de la moneda que tenemos que ver lamentablemente cada vez que hay paros de transporte, cada vez que hay un incremento, cada vez que hay peleas entre sindicatos y que se llevan lo peor. En este momento
si hay por lo menos sectores, queramos llamarlo así, que están desprestigiados o que tienen un recelo con la sociedad en general, llamémoslo así también, es por ejemplo la policía, los políticos, los funcionarios públicos tal vez, y también van a entrar en esa categoría y ya lo han estado, pero ahora con más fuerza seguramente los transportistas, ¿no? Transporte público libre sindicalizado. Es una pena que la sociedad se vaya al diablo de esa manera en el año del bicentenario, y como les digo, esto va a estallar. Yo por lo menos soy fiel creyente de que las elecciones no se van a dar en agosto del 2025. Algo va a terminar de pasar, y ese algo, porque hay muchas personas que están confiando que la solución a la crisis, la solución a la escasez de dólares, la solución al incremento de los precios de la canasta básica familiar se van a solucionar el 17 o 14 de agosto, si mal no recuerdo, del año 2025. Y yo se los tengo que decir, no va a pasar eso. No va a venir alguien con la varita mágica a solucionar un problema estructural que tiene nuestra sociedad, el Estado boliviano. No solamente para la ciudad de La Paz, estamos hablando a un nivel ya nacional, ojo. Y que seguramente se va a llevar víctimas y tal vez en la mayoría hasta inocentes en el proceso. Entonces, tenemos que ver en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo y en cuál nos vamos a convertir. Y si estas imágenes son apenas el inicio de un año tan caótico como lo es 2025, no quieren llegar a agosto de 2025, cuando Luis Arce, Tribunal Supremo Electoral y otros entes te digan se retrasan las elecciones generales. O pasó X cosa, nos quedamos. Y estas van a ser las consecuencias. Y la historia de nuestro país te dice de que eso se cura de dos maneras: con sangre y con muertos. Y la misma historia de Bolivia también te sigue explicando que la misma clase social paga los muertos de la política. Yo sé que me estoy yendo de un extremo a otro, estamos hablando del incremento del pasaje, etc. Pero cuando yo veía estas imágenes, decía dentro de mí mismo, nos estamos yendo a la mierda como sociedad. Y todos lo saben, pero nadie quiere admitirlo, o nadie quiere gritarlo a los cuatro vientos. Porque saben que esto va a terminar muy mal. Así que 200 años del bicentenario van a quedar grabados a fuego en la memoria de cada uno de los bolivianos. Y me gustaría decirles que sea para bien, que sea un siguiente paso en las libertades democráticas, en el desarrollo, en el crecimiento como sociedad, pero nos va a dar una lección muy dura seguramente. Y que tal vez muchas personas ni siquiera se la van a poder contar a sus nietos o a sus familiares, o tener siquiera anécdotas, porque seguramente va a haber muchas personas que van a caer en ese proceso de transición, que lo va a ver, que lo tiene que ver. Toda la estructura que nosotros manejamos, desde concejales, desde alcaldes, desde diputados, desde senadores, desde partidos políticos mismos. Ahí se los dejo, estimados colegas. Espero que el día de mañana, bueno, este día martes 25 de febrero, al menos tengamos mejores noticias y sobre todo podamos satisfacer estas necesidades que tiene el alcalde Iván Arias de pedirnos paciencia. Estas imágenes no me hablan de paciencia. Así que, Iván Arias, la tienes bien difícil. Un saludo, queridos colegas, hasta un siguiente video.